Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Pedro y Juana es un estudio creativo fundado por Ana Paula Ruiz Galindo y Meki Royce, arquitectos con formación en México, Europa y Estados Unidos, particularmente en la influyente escuela SciArc de Los Ángeles. Con una práctica que se mueve entre el diseño, el arte y la arquitectura, han desarrollado proyectos que oscilan entre la instalación, la investigación material y la construcción. Su trabajo ha sido exhibido en museos como el MoMA PS1 y el MCA Chicago, y recientemente representaron a México en la Bienal de Arquitectura de Venecia con el proyecto colectivo Chinampa Veneta. Este episodio es presentado por Atlas. Atlas es un estilo de vida dinámico. Una tienda de diseño y coffee shop donde la creatividad y la comunidad se encuentran. Aquí convergen historias con personas y objetos, todo inspirado por el amor al café y el buen diseño. Conoce nuestro espacio en Avenida Bosques del Valle 106 en San Pedro Garza García o visita nuestra tienda en línea en atlasdesign.shop. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic que estamos grabando aquí en la Ciudad de México en el espacio de Nada Sound Room que nos prestaron para estas grabaciones. Un espacio de música inmersivo con unas experiencias que recomiendo bastante. Justo el fin de semana estuve escuchando una sesión de Sigur Rós que me voló la cabeza, así que síganos en Instagram, nada.soundroom. Y el día de hoy estamos sentados con unos viejos vecinos, unos arquitectos que me topo por todas partes del mundo y estoy muy contento que se hayan sentado conmigo. Bienvenidos Ana Paula y Meki, bienvenidos conocidos como Pedro y Juana, aunque creo que es una pregunta muy constante de que ¿por qué se llaman o no se llaman Pedro y Juana? Bienvenidos a Designaholic. Muchas gracias por tenernos, estamos muy emocionados de platicar contigo, platicar con la audiencia, platicar entre nosotros y a ver qué sale. Pues justo el sábado no estaba tan planeada esta entrevista, ¿no? El sábado coincidimos en un panel de Idea Lab que organizó José de la O y me vinieron muchas memorias de cuando Panorámica teníamos la oficina ahí en Protasio Tagle, creo que ustedes siguen ahí, sí. Y veíamos entrar y salir, me tocaba ver entrar y salir plásticos y barros y maderas y un taller al fondo y gente y luego mucha gente y luego poca gente y siempre me llenaba de curiosidad lo que estaban haciendo ahí atrás y pues es también parte de esta evolución que ustedes han tenido, ¿no? Claro. Bueno, creo que parte de nuestro trabajo es mucho experimentar, ¿no? Siempre nos gusta decir que no discriminamos materiales, entonces siempre estamos buscando nuevas formas de hacer, de crear, de inspirarnos como que en cada objeto que tenemos. De hecho, justo ayer nos llegaron un montón de macetas que también, porque empezamos a hacer macetas en archivo y de pronto es como que ya todo el mundo te empieza a reconocer. Yo tengo esas macetas de archivo desde hace muchos años. Sí. Y como que hay algo que pasa con el objeto cuando sale a la luz, como que le cuesta trabajo a la gente irlo queriendo y de pronto llega un momento en el que se empieza como que a vender más. No sé, yo tengo una teoría de que cada objeto necesita un tiempo de existir antes de que le empiece realmente a como que gustar a la gente. Necesita su momento de introducción. Pero eso es un poco el paso natural del tiempo cuando no le das mucha plataforma e intentas promocionarlo. Y era realmente un proyecto que simplemente ganamos un pabellón en 2000, ¿cuándo era? 14, 13. Yo creo que fue 13. Si yo abrí mi oficina en el 12, eso debe haber sido en el 13. ¿Sí? En el ahorita defunto. Sí, que nos duele, ¿verdad? Nos duele al mundo del diseño, ¿no? Porque siempre estamos buscando espacios que sean un poquito más independientes o que permitan el juego, y creo que Archivo era justo eso, ¿no? Que nos permitía hacer exhibiciones. Eso era muy bonito. Bueno, las pocas, no fueron tan pocas. No, sí, sí fueron un buen. Y también creo que esa manera de llevar el proyecto de que sean colaboración tras colaboración. O sea, podemos hacer un pabellón, pero pues es el pabellón que ustedes diseñaron con este sistema de macetas que luego se vendió. O sea, inclusive Panorámica, cuando lanzamos el proyecto, hicimos una charla en el pabellón de las macetas. O sea, la primera vez que Panorámica se la dio a la luz del público
fue en ese pabellón. Y creo que eso pasó mucho en Archivo, ¿no? Que fue un lugar donde pasaron muchas cosas. Sí, convocaba. No sé si ese fue su primer pabellón, por ejemplo. Claro que fue nuestro primer pabellón. Acabamos de llegar a México. Llegamos a México, tenemos un debate de qué año llegamos a México, pero fue, según yo, en el 2012. Y justo salió la convocatoria, ¿no? Empezaba Archivo, sacaron la convocatoria para hacer este pabellón internacional con Domus. Y sí, participamos. Estuvo muy chistoso porque, bueno, generalmente te avisan, ¿no? Que habías ganado antes de que vayas a la fiesta para que vayas. Donde la van a anunciar. Y no sabíamos nada y como que la Puma, Regina, que estaba dirigiendo dirigiendo Archivo, nos habló y nos dijo, vénganse, tienen que venir a la fiesta, tienen que venir. Y justo Meki y tus hermanos estaban llegando, ¿no? De Alemania. Y los fuiste a recoger al aeropuerto. Y yo llegué y como que había una exhibición y afuera estaba la Puma ya con micrófono. No, pues vamos a anunciar al ganador. Y yo estaba adentro como que viendo cosas. Y fue así de, no, ganó Pedro y Juana. Estuvo muy emocionante. Y fue muy inesperado. Y creo que me gusta esa anécdota como punto de partida porque creo que su trabajo, pues es ese trabajo de arquitectura que roza con el arte o que vive en otro ambiente y a veces es difícil de definir, ¿no? No sé, ustedes cuando conocen a alguien, ¿cómo se presentan? Pedro y Juana. Sí, nos presentamos como un estudio creativo, ¿no? De diseño, arte, arquitectura. Sí. ¿Y cómo fue que llegaron? O sea, sé que se conocieron en la carrera, ¿no? En SciArc. En SciArc. Bueno, yo estaba en la maestría en MECI en intercambio. ¿Cómo llegaron cada uno a SciArc? Yo, porque en mi carrera estaba estudiando arquitectura en la Ibero y teníamos este maestro que se llama Enrique Martín Moreno, que, bueno, él estaba chiquitito, estaba bastante joven, estaba regresando de estudiar su maestría en Harvard, en el GSD, y estaba buscando como crear puentes con universidades en Estados Unidos, y no recuerdo muy bien cómo fue que llegó a SciArc, pero hicimos un estudio en conjunto, era uno de estos verticales, entonces fuimos a Los Ángeles, los de Los Ángeles vinieron a México, y yo cuando vi a SciArc dije, wow, qué mundo, ¿no? Era una escuela chiquita que empujaba muchísimo el diseño digital, pero antes, digo, en la Ibero no se hacían reviews, ¿no? No tenías como que no presentabas ante un jurado y todos te criticaban, entonces lo que más me emocionó fue órale, sí puedes platicar de tus proyectos, como que tienes que ser más crítico en ese momento. O órale, aguantan la crítica, porque esa es la otra en México, ¿no? Que aquí la crítica a veces no se recibe tan bien. Vas a otro país, ves esos crits y dices, órale. Bueno, que tenían su nivel de abuso también, ¿eh? Sí. No estoy de acuerdo en que ha ido hubo una cambiando. década de un poco suavizar el punto de Hoy en día sí. correcto. Pero bueno, me emocionó eso. Y pues se hizo como intercambio de que podías terminar tu año de arquitectura como un primer año de maestría en SciArc. Y dije, ya me voy. ¿Y venías de un background creativo? O sea, aquí en México creciste alrededor de... O sea, ¿qué te llevó a esa decisión de estudiar arquitectura en México? Pues sí, tengo a mucha gente creativa a mi alrededor. Mi mamá es diseñadora de interiores. Empezó ella su propio estudio y creo que siempre había entre costureras, taller, como que ella se movía en muchos lugares del mundo, pues de la fabricación y la creación. Y mi tío es Oscar Hagerman, que bueno, o sea, digo, es un genio. No necesito introducción. No necesito introducción. Entonces, como que sí, en mi familia hubo muy buenos... Digo, no necesariamente tan cercanos, pero también mi abuela de pronto tuvo una época que empezó a pintar. Es como que había lugares claro, que sí me llevaban a eso. Yo la verdad quería estudiar artes plásticas cuando estaba saliendo de la prepa, pero luego no llegué a cuando me quería meter a la Esmeralda. No llegué al momento del examen, ya no me acuerdo muy bien. Entonces como que tenía un año, que tendría que haber esperado un año más y ya había aplicado la Ibero, entonces me metí a la Ibero. Y dije, no, pues no está mal la arquitectura, y me quedé. ¿Y tú, Meki, en Europa creciste en un ambiente creativo o cómo fue tu decisión de llegar a la arquitectura? Muchas cosas por accidente.
no hay una trayectoria larga es como una tradición dentro de la familia. Mi hermano es artista, eso sí. Esto sí me influenció, pero luego muchas decisiones de simplemente explorando y en algún momento tomando una decisión y terminé estudiando arquitectura en Holanda. Que creo que también en Europa tal vez, o en Europa las carreras a veces es más de voy a ver si esto es lo mío. Y creo que aquí en México es como, pues ya te metiste a eso, pues te chingas y ahora eres arquitecto, ¿no? Y creo que en otros países se explora más. También hay un sistema de educación donde la carrera no es tan larga, ¿no? O sea, pero se complementa con 2 estudios, es gratuita, ¿no? Yo creo que esto, bueno, ¿no? Tienes un poco ese sistema en Alemania en donde no, tiempo cuesta, pero la educación misma en su momento no. Creo que esto es muy liberador para poder tomar esas decisiones. Había prácticas justo en las humanidades que gente graduaba a sus 30 y no sé cuántos, que podía meandear en la academia. Pues sí, es el privilegio de ese sistema. Y luego tienes como el otro, quizás el anglosajón, que ya cambió mucho a ese sistema del bachillerato, maestría, en donde pues empiezas a estudiar algo, empiezas a trabajar y luego cambias de rumbo porque puedes estudiar una maestría en arquitectura. Esto es lo que nos topamos luego en SciArc, que llegaba gente, ¿no? Que tenían... Sí, que estudió filosofía y luego se metían a un EMARC de 3 años de arquitectura. Entonces permite un poco el madurar, ¿no? Es como no estar educado para una industria a cual entras y en donde de alguna manera te tienes que desarrollar para luego ver hacia dónde ir. ¿Y tu decisión de irte a SciArc, qué estabas persiguiendo? Yo estaba pegando fibra de vidrio en el taller de Joop van Lieshout en Rotterdam, en el momento cuando me marcó un amigo y dijo que la escuela tiene un intercambio, ¿a dónde vamos? Entonces, pues puso 3 cruces en un papel, puso mi firma y se volvió SciArc. Esto, ¿no? Es como no era una cosa, no tenía idea de SciArc. Estaba del otro lado del continente, ¿no? Es como las escuelas de Londres estaban cerca, la AA, Bartlett, ¿no? Como las grandes... pero bueno, creo que Holanda, Rotterdam y sobre todo el trabajo de Van Lieshout es como justamente esa mezcla de la experimentación, pero pues viene también de un razonamiento de diseño y arquitectura, ¿no? O sea, que está expandiendo esas dos categorías hacia el arte, ¿no? Justo existen, pues no sé, es como Lieshout es uno de esos estudios. Luego, donde terminamos trabajar en Los Ángeles, Jorge Pardo, pues, ¿no? Son conceptualmente operan en distintos niveles, pero pues en la práctica, en el output que realmente tienen, sí están borrando las líneas entre y cuestionando justo dónde está localizado el arte. Que así hace mucho sentido ese paso de SciArc, ¿no? De estar trabajando en el atelier a irte a esa universidad que también se caracteriza mucho por pues medio bend los límites de la arquitectura y muchos de los proyectos muy experimentales o que rozan con el arte viene de esa línea, ¿no? Sí. ¿Es algo que estaban buscando como activamente desde que llegaron ahí? O sea, tú con este interés en las artes o tú con ese background de Holanda, o sea, fueron al lugar que es como el lugar ideal para seguirle por ese lado. La verdad, yo creo que fue un poquito suerte también porque, digo, Los Ángeles, bueno, está súper influenciado obviamente por Hollywood y porque existe todo este mundo del cine donde necesitan fabricar cosas muy rápido. Entonces eso como que fue interesante ver cómo la ciudad también por lo que crea o porque tiene esta función como además de cine, tienes como que herramientas distintas, ¿no? Y entonces mucho tallercito, ¿no? Como aquí en México, que pues resuelve mucho fácil. Tallercito y unas tecnologías pues muy impresionantes. Y SciArc pues sí estaba como que un poco dirigida hacia ese mundo de
de animación, de film, o sea, como por eso nos enseñaban estos programas como Maya. Entonces, como que muchas cosas se desarrollaban también como dentro de la computadora, que no necesariamente al final de la carrera yo ya estaba como muy lista para poner las manos más en el material que quedarme dentro de la computadora. Y eso fue lo increíble de encontrar a Jorge Pardo, porque era como que esta figura que sí también, ¿no? Por ejemplo, utilizaba las tecnologías que ofrecía el cine, que era como que te hacían este scan, ¿no? De cuerpo completo, ¿te acuerdas? Sí. Y lo volvíamos a escultura. Entonces, como que sí es interesante como también una ciudad como que de cierta forma determina lo que puedes hacer. Y eso fue algo que fuimos descubriendo, ¿no? Yo no tenía mucha idea de que lo que era Los Ángeles en ese momento, más bien tenía ganas de salir de México para poder como que empaparme de otras culturas y otros conocimientos, no sé, como que estaba en busca, ya me urgía salirme, no lo pensé tanto y salí corriendo. Y Saya, que estuvo muy bien porque es una escuela muy chiquita, que también tienes, bueno, tuvimos maestros como Michael Speaks, que habla mucho de design thinking y pues fue nuestro, sí, no, a ti también te dio clases, maestro de teoría de la arquitectura y estuvo increíble, o sea, sí. Fue como que entrar a un mundo de entender el modernismo, el posmodernismo, cómo podíamos cambiar, quiénes son las figuras importantes. Y sí, para mí fue pues muy... ¿Los empujaba mucho la escuela a hacer? O sea, los proyectos eran proyectos de ¿vas a acabar haciendo algo? Fíjate que nuestro periodo en el que yo estuve ahí, no tanto. O sea, sí tuve... No, porque en un momento llegaron algunos maestros que decían, a ver, no puedes seguir nada más jugando en Maya y haciendo estas figuras como ridículas, se las tienen que poner, las tienen que hacer. Entonces nos hicieron hacer un modelo 1 a 1 y fuimos el único equipo que lo logró. Ya desde la carrera estaban trabajando, digo, ya desde ahí estaban colaborando. No, él no estaba, pero yo estaba colaborando con un amigo que luego acabó también en Jorge Pardo, que se llama John Suyolu, que es turco. Y sí, o sea, digo, creamos amistades. Meki, nunca tomaste un taller conmigo, ¿no? Pues yo duré un semestre. Okay. El intercambio pagado por la Universidad de Delft o el intercambio entre escuelas, al final del día duró esto y entonces... ¿Cómo fue que te quedaste con Jorge Pardo? Regresé. Ok. Me fui de Los Ángeles, decidí que no había visto suficiente y llegué a Holanda y decidí que esto no era el lugar en donde quería estar y regresé. Probaste el sol, probaste el sol. Probé la luz de Los Ángeles. Luz de 360 días al año. Es que sí es duro. Yo viví en Holanda casi un año y sí, de repente no te das cuenta y de repente ya estás deprimido, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y la comida de Los Ángeles. Sí. De todas partes del mundo. Sí, la parte cosmopolita, pues era otro momento, otro mundo. Me costó un montón porque pues, es una ciudad joven, muy distinta a cómo están... En Europa es coche a fuerza. Sí, entonces pues agarrar la onda de esta como segregación y distribución de una ciudad que funciona ¿no? Una dinámica, una lógica muy distinta que los centros que conocemos ¿no? del resto del mundo. Sí fue un poco difícil, pero me encantó después un ratito. Y ya trabajando con Jorge Pardo y ya haciendo, o sea, ¿en qué momento dicen vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Y ¿cuál es ese brinco que empezaron en Los Ángeles o abrieron en Los Ángeles o fue hasta que, o sea, fue parte del plan, vámonos a México y abrimos en México? Jorge tenía un proyecto grande en Yucatán y este proyecto era el proyecto para el cual estaba buscando un arquitecto. ¿No? Sí, por eso te contrató, ¿no? Por eso me contrató. Yo no era arquitecto en ese momento porque apenas había terminado mi bachelor y pues apliqué a varios despachos de arquitectura en Los Ángeles para buscar chamba, para buscar de alguna manera tener una visa, poder estar ahí. Y nadie contestó. Es como, me hicieron, no sé, es como no pasó absolutamente nada. Y en algún momento tenía entonces ese correo de Jorge Pardo en mi bandeja y así fue. Entonces, este proyecto... Y hablabas un poquito español, eso también hablé te dio... un poco de español. Sí.
Te dio buenos puntos. Había trabajado en un estudio de artista en Holanda, entonces esto ayudó, obviamente, y Jorge también tenía una relación cercana de alguna manera con Alemania, porque ¿no? Tiene muchas galerías en Alemania, empezó su carrera en Alemania, entonces algo había ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces hablamos, nos caímos bien y me contrató, y entonces empezó este proyecto que duró pues, 6 años. Wow, es un proyecto... Sí, grande, y en el principio trabajábamos ese proyecto desde Los Ángeles, ¿no? Cada, no sé, 2 meses, pues haciendo una visita al sitio. Y hacia el final pasó que armamos un taller, un estudio paralelo en Cochol, no, en Concal, cerca de Mérida. Uh-huh. Entonces, pues el proyecto era la transformación de una hacienda pues ese espejo taller que teníamos en Los Ángeles con máquinas CNC, láser, pues una producción digital más o menos típica de Los Ángeles, pero mucho más tecnológico que de lo que conocía el Leopold Lizard, por ejemplo. Simplemente, pues sí, copiamos a la península, y entonces para fabricar pues partes arquitectónicas, mucho mobiliario, lámparas, cocinas, etcétera, de esa hacienda. Todo estaba diseñado de esa hacienda, desde los pisos, los mosaicos de pasta, hasta los closets, las camas. Cada cama es diferente, cada patrón en las paredes es distinto, pintado a mano o serigrafiado, más o menos. Un proyecto de 6 años. O sea. Es un proyecto de 6 años que tiene mucho diseño, también mucha interacción como con la selva, las plantas, paisaje, o sea, tuvo todo. ¿Era un proyecto privado o comercial? Sí. Era un proyecto privado. Okay. Entonces él tenía un cliente que tenía mucho interés también en como que hacer piezas de sitio, ¿no? Como invitó a distintos artistas para que cada uno interviniera en diferentes lugares en Yucatán, y Jorge se enamoró de esta hacienda. Yo creo cuando tú no estabas en ese momento, no, porque ya había escogido el lugar. Digo, la verdad fue un proyecto muy divertido también, porque en un principio también queríamos que fuera autónomo, o querían que fuera autónomo, ¿no? Que pudiera producir su propia luz, energía. O sea, desde ese momento había como algo entre como que de sustentabilidad o no, pero es como estaba a la mitad de la nada, y Mérida, Yucatán es muy brutal con el clima. No se logró del todo, pero se logró un poquito. Y pues el hecho de tener el taller ahí significaba que alguien se tenía que ir a mudar. Y entonces, después de 2 intentos fallidos de intentar mandar a alguien de Los Ángeles para llevar las cosas de ahí. Bueno, porque ella ya estaba también en el estudio, y como que le daba nervio a Jorge que si nos íbamos a México ya no íbamos a regresar a Los Ángeles. Entonces, como que intentó lo más que pudo no llevarnos a Yucatán. Pero bueno, pues era muy obvio que era la mejor opción nosotros irnos, ya que llevábamos trabajando tanto tiempo en el proyecto. Y sí, poner la verdad ahí fue nuestra también primera introducción a empezar un taller de madera, porque era ahí en Mérida, Yucatán, en Concal, un taller de madera artesanal donde trabajaban todo tipo de maderas tropicales, increíbles, maderas duras de todo tipo. Y también era un contraste con la fabricación avanzada que tenían en Obviamente. Los Ángeles, ¿no? Sí. Y la gente, y las maneras, y las formas, y los procesos. Absolutamente. El cuarto del CNC, que era un monstruo. O sea, nos llevamos la máquina cuando llegó. De Indiana, una Thermwood, que nadie estaba usando en el taller en Los Ángeles porque no era suficientemente rígida, y entonces pues, Jorge decidió, pues, la mandamos a Yucatán. Entonces llegó a Yucatán, y esta máquina tenía un cuarto, y este cuarto estaba aire acondicionado.
El único. Pues si no se echaba a perder la máquina, ¿no? Pero es absurdo cuando estás a 40 grados, no sé, es 96% de humedad y tienes, ¿no?, un taller de carpinteros que está trabajando bajo un techo y tienes una máquina que está con esa... Sí, o luego me pasa en Monterrey que están en la fábrica de concreto hay máquinas de hielo porque tienes que echarle en verano a la mezcla hielo porque si no... cuaja. No cuaja o lo que sea, ¿no? Entonces, como que también es el fine tuning de acuerdo al ambiente, ¿no? Claro, pero justo también ese fue el momento de como que entender procesos artesanales y tecnológicos, porque también llegamos y pues obviamente la máquina toma panel, ¿no? No toma maderas duras. Entonces como que bueno, entonces vamos a crear estos paneles y hubo también bastante resistencia de los carpinteros que estaban ahí. Entonces fue también como que un proceso de convencimiento de cómo le hacemos para que sí... O sea, que Pero también les guste. Yo creo que no lo veo tanto. Era realmente una conversación que empezó, porque pues, Los Ángeles... Como resistencia al inicio, sí. Claro, pero el hecho de pues, California, muy típico, toda la arquitectura moderna, neutra, y ¿no? Toda esa banda que empieza a trabajar con superficies, con el panel, con... el plexiglass, Llega el entendimiento de esa materialidad moderna. Sí, entonces la producción material estaba sumamente basado de esa historia de alguna manera, ¿no? Muchas partes de Jorge salieron de ahí y de repente entonces te llevas ese bagaje y lo introduces a un contexto que trabaja de una forma muy distinta. Y entonces ahí pasan cosas que son maravillosas y complicadas. Sí, y difíciles de controlar y tienes que como que darle que el proyecto tenga su vida y su alma y pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí. Y ahí ustedes ya están en México, ya están colaborando. ¿Y sí se cumplió la profecía de Jorge? Sí, obviamente se cumplió la profecía de Jorge. ¿En qué momento dicen al quinto año? O sea, llevábamos... Bueno, yo llevaba 5 años trabajando con Jorge y Meki llevaba 6. ¿Y cuánto tiempo tenían en Yucatán? Año y medio. También eso fue la cabosa. Era un Yucatán era un Mérida muy distinto al Mérida de hoy. Había mucho menos gente, como que nos sentíamos muy aislados, estábamos trabajando muchísimo y no teníamos una comunidad en Mérida. Entonces como que también, pues sí, teníamos, ¿cuántos años habremos tenido? ¿28? ¿30? No, ya estábamos en nuestros 30, sí, claro. Y pues sí, teníamos como muchas ganas de ya empezar lo nuestro, ¿no? Como que nos dio la oportunidad Jorge, la verdad, y estuvo increíble trabajar con alguien que viene de un lugar de la escultura, ¿no? Porque también es otra forma de pensar las cosas, de cómo empezar un proyecto de arquitectura es completamente distinto a la forma en la que lo sigue viendo más como un objeto que puede ser más maleable, su forma de utilizar el color. Eso sí nos influenció, yo creo que muchísimo. O sea, le aprendimos mucho. Digo, tenemos todavía una relación con él y nos llevamos muy bien, entonces seguimos colaborando. Y esa relación entre ustedes, o sea, el brinco de vamos a hacer algo juntos, vamos a poner un despacho juntos, pues es un brinco difícil, ¿no? Claro. Supongo que ya eran pareja antes de tomar esa decisión. Sí, ya éramos pareja antes de tomar esa decisión. Llevábamos trabajando un año en Mérida los dos solos, entonces también, digo, Era imposible, ¿no? Era imposible, no. Pero, digo, lo que voy es que nos dio también la seguridad, porque tuvimos que, o sea, hacer el proceso completo, ¿no? Los mosaicos de pasta los diseñamos, los fuimos con el fabricante, lo tuvimos que sacar, hicimos unos... como que nos dio la seguridad de que sí éramos capaces de hacer cosas. Eso creo que fue lo que como que también nos dio ese último empujón de decir, vámonos. Y le vendiste a Meki venirte a la Ciudad de México, que está bien padre. Sí, me quiero regresar a mí. No, sí, y digo, lo pensamos también, ¿eh? Dijimos, a ver, regresar a Los Ángeles, ¿qué significa? ¿No? Visa. Los dos somos extranjeros, vamos a ser inmigrantes. Jorge siempre nos dio visa. Empiezas a chambear y empiezas a remodelar... garajes. Sí. Digo, nos tocaron unas cuantas crisis en el camino, ¿no? Justo también cuando nos graduamos estaba en crisis. La del 2008 justo igual. O sea, yo también me gradué en esos años y era un panorama bien complicado, ¿no? Sobre todo para los creativos. Sí, y entonces veíamos a nuestros colegas, ¿no? Los que salieron de Saya, que pues no estuvo fácil, estuvo bastante rudo. Y
pues explota un poco la comunidad que se crea en ese momento, ¿no? Porque de alguna manera, pues el beneficio es estar en un lugar con gente con cuales creces, que, ¿no? Empieza a moverse, crea una comunidad que te respalda de alguna manera. En un principio también sucede en 2008 y claro, todos van, ¿no? Distribuidos a todos lados y estaban pasando cosas aquí en México también, ¿no? Digo, increíbles. Yo recuerdo, o sea, creo que la primera vez que vi algo de ustedes fue en una lonja de las que organizaba tu hermana Joana, que ella también estuvo aquí con Ricardo en Designaholic hace unos años. Sí, sí. Y me acuerdo de unas sillas amarillas como de alambrón en una lonja, ¿no? Y el nombre de Pedro y Juana me llamó mucho la atención y luego las vi en el patio ahí del edificio de Tagle y ahí fue, supongo que los primeros proyectos que estaban haciendo aquí, ¿no? ¿Cómo fue ese arranque? Primero, ¿cómo fue pues, ponerle el nombre y poner el vamos a hacer esto? O sea, ¿cómo arranca el proyecto? Bueno, estuvo increíble también porque, bueno, teníamos amigos en México que están haciendo cosas increíbles, como Pase Usted, ¿no? Jorge, Memo, Clora, Ania. Andrea se acaba de sentar conmigo ayer. Andrea Ruiz, sí. ¿Qué tal? Bueno, pues era como que un momento muy rico y ellos nos platicaban, nosotros estábamos pues en otras cosas también. En algún momento creo que entrevistaron también a Jorge, ¿no? Cuando estábamos allá. Como que mantuvimos una conversación con pues, nuestros colegas que están aquí en México y sí, teníamos muchas ganas de ya empezar nuestra propia cosa y justo en ese momento fue cuando Pase Usted... pues algunos de sus integrantes se fueron a estudiar una maestría, entonces Jorge Munguía estaba con su editorial, ¿cómo se llamaba? ¿Tomo? No, sí, Tomo, no, pero luego Jorge tenía su propio nombre, se me olvidó, no importa, pero él estaba buscando oficina, entonces ya que nos decidimos venir, ¿cómo fue? Fue de ya, vámonos, hay que decirle, hay que renunciar, fue difícil. La renuncia estuvo difícil. No, la renuncia no simplemente duró 6 meses mínimo. 6 meses. No, pues que aparte, ¿quién le seguía? Si ustedes se ¿sabes? iban. Lo más difícil era terminar el proyecto, porque claro. siempre podíamos hacer algo más. Era un proyecto que no tenía fondo y nosotros tuvimos que decir, oye, para nosotros sí, ya tiene fin, vamos a terminar esto y nos vamos a ir. Hubo un evento que... en el cual LACMA, el LA County Museum of Art, trajo a sus curadores a hacer un retreat en esa hacienda. Esto fue el momento cuando dijimos, ok, hacia esto trabajamos y después nos vamos a la ciudad. Sí. Y nunca salió irnos a Alemania, ¿no? Pues empezamos a pensar, bueno, también hicimos un proyecto con Jorge, con uno de sus... coleccionistas que se llama César Reyes, llegó él y nos dijo, oiga, es que yo quiero que ustedes me hagan algo, ¿no? Y nosotros, eso está complicado, hay una línea delgada entre qué puedes hacer cuando estás trabajando con alguien y qué no, y con sus clientes. Claro. Y creo que es súper importante poderlo hablar porque... Y dijo, no, yo le voy a decir a Jorge. Ok, dile a Jorge. Entonces, Jorge, su primer instinto fue de, no pueden trabajar fuera de mí. Son míos, o sea, son de mí. Y luego ya como que lo pensó un poco y dijo, bueno, ya. Pero también fue el principio del fin. Cuando alguien ya te está pidiendo poder hacer su propia cosa, es que quiere decir que ya tiene una ambición para irse a otro lado, ¿no? Que es muy natural también. ¿Y su dinámica de trabajo sigue como... esos primeros, o sea, como trabajaban con Jorge y como trabajaban en Yucatán, como se organizaban entre ustedes, ¿sigue siendo similar o ha evolucionado también con el tiempo? Pues bueno, cuando trabajábamos con Jorge, él tenía la última palabra, entonces no teníamos que discutirlo tanto nosotros. Era ya de, cuando no nos poníamos de acuerdo, le presentábamos las dos y ya una ganaba. Pero sí tenían identificadas las fortalezas de cada uno, ¿no? Y los intereses de cada uno. 100%. Pero de alguna forma creo que simplemente, ¿no? Las cosas que se hacían circulaban dentro del estudio. Entonces, como tú no tenías el control sobre esta pieza porque simplemente en algún momento lo traspasabas tú o simplemente por el hecho o porque Jorge decía. Entonces... ya cuando era su responsabilidad, ¿cómo se empezaron a organizar? Pues creo que esto es algo con que creces, entonces simplemente continúa. Y al momento que falta esta cosa regulador,
pues no sé. Pues se volvieron más ricas las conversaciones, ¿no? Sí creo que nuestra forma de trabajar y la forma de trabajar del estudio de Jorge es muy orgánica y así somos nosotros, no es como que cada quien tiene un papel. Claro, Meki es un poco, le gusta más así el tornillo y la tuerca y como que se mete mucho, pero... Eso ya va muy a temas de género, es como el hombre y el tornillo. Aparte el tornillo y la tuerca. No, pero sí, es verdad que te gusta la fabricación. Y yo fui aprendiendo un poco, o sea, él vino de un taller donde ya fabricaba, ¿no? Con Van Lieshout y yo fui aprendiéndolo con Jorge. Entonces en esas dinámicas, pues sí, se han dado como un poco... Y tú tienes el background de arquitectura de la carrera aquí en México también, ¿no? Claro. Que también como estudiar arquitectura en México pues va a ser muy diferente estudiar en cualquier otra parte del mundo para regresar a México a aplicarla. Sí, bueno, teníamos muchísimas ganas de construir. Cuando venimos a México como que también lo pensamos así, de si nos vamos a Estados Unidos, construir va a ser imposible. En México como que se presentan otras posibilidades, entonces lo podemos hacer. Sí, llegamos con mucha energía y de suerte justo también un poco encontramos un espacio de oficina con el que compartíamos con Jorge y con una galería de arte contemporáneo que se llama Jan Mott, que es un belga que estaba aquí y era un lugar precioso, o sea, así caímos muy, o sea, como que se dieron cosas que no sé por qué suceden cuando eres joven, te caen oportunidades muy chidas y eso estuvo muy bien. ¿De dónde viene el nombre de Pedro y Juana? Ya para quitarlo del camino y que lo van a preguntar. Pues estábamos justo en eso, ¿no? De, bueno, ¿qué nombre le pones a tu estudio? Empezamos a jugar con nuestros nombres, empezamos a jugar con cosas que nos gustan de la arquitectura y luego como que pensando en todos los arquitectos que también se nombran y viniendo de un lugar que también, de hecho, pues Jorge Pardo es Jorge Pardo Sculpture, ¿no? No que sea un estudio, pero intentó como al menos convertirse en algo un poco más... colaborativo, dijimos, es que tenemos que borrar el nombre, ¿no? Tenemos que poderle quitar ese estigma como de individuo, del genio individual y volverlo un poquito más general. Y pues pensamos en los nombres más comunes que se nos pudieron ocurrir. Nos gustó cómo sonaba. Sentimos que tenía la posibilidad de ser arquitectura, diseño, changarro, lo que fuera. Entonces, sí, nos gustó. ¿Y hubo algún ¿tenían como algún statement o hay hoy en día como algo que los define? O sea, ¿qué define a Pedro y Juana o qué lo distingue de otros despachos o de otras oficinas? Pues está difícil decir. Esto es para ti, determinar cómo nos distinguimos. Yo no, desde adentro simplemente... ¿Tienen algún proceso que los defina? O sea, de nuevo, ¿no? Internamente, ¿qué es lo que para ustedes define su práctica? Pues siempre buscar lo que define nuestra práctica es la narrativa que creamos con los objetos, ¿no? Tenemos, y tú lo decías muy bien, ¿no? Esta parte de topologías, ¿cómo era? ¿Cuándo dije eso? Ay, yo no me acuerdo, pero para nosotros es súper importante lo que una forma, una tipología representa y lo que te puede causar como audiencia. Entonces creo que lo que buscamos, y por eso siempre decimos que hay arquitectura en cada cosa que hacemos, porque desde el objeto que te obliga a moverte de otra manera o la mesa que te obliga a sentarte de cierta forma, como que siempre es un diálogo y un poco una manipulación hacia el que lo encuentra. Y una recontextualización también, ¿no? Como cambiar esos propósitos de los mismos objetos. Hablemos del pabellón donde nos estábamos sentando en una maceta, que no es una maceta para sentarte, pero estaba construido de esa manera. Sí, es una reconfiguración, ¿no? O sea, nos encanta... Yo creo que es la parte reflexiva de alguna manera, ¿no? Es como te dan un brief, tienes que reaccionar a algo y estás sentado ahí y preguntas por qué alguien pensó de hacer una convocatoria de un pabellón, ¿no? En un contexto al lado de la Casa Barragán, dentro de un diseño, en un museo de diseño. ¿Por qué voy a hacer eso? ¿No? ¿Qué dentro de esto me interesa, que me atrae? Donde hay elementos discursivos, porque de alguna manera, ¿no? el diseño, la producción de arquitectura siempre
se inserta a un momento de reflexionar sobre una época, un momento como nosotros como sociedad entendemos la vida, la convivencia, ¿no? Es como la relación entre los objetos con otros objetos, entre todos y entonces, no sé, para el caso del pabellón de archivo, por ejemplo, es como, pues empiezas con un objeto de diseño de alguna manera que es arquetípico dentro de México y qué pasa al momento que lo distribuyes y intentas hacer arquitectura con eso. Llega el momento en donde este objeto es performativo, ¿no? Porque le crece algo afuera, entonces tiene una relación con el tiempo y agregado de alguna manera pues, se vuelve otra cosa. Y no sé, eso como claro. el básico, como nos acercamos mucho a casi todos los proyectos. Desde hace más de 80 años, en Verel se transforman espacios con color y calidad. Su propósito es inspirar momentos de felicidad y confianza con sus colores. Este 2025 presentan el color maíz, un tono cálido, vibrante y lleno de vida, inspirado en la esencia de México. Porque en cada proyecto, en cada pared, en cada historia, Verel está contigo. Descubre maíz y llena tus espacios de color y emoción. Pinta con confianza, pinta con Verel. Y, o sea, estoy seguro que hay muchos proyectos en tantos años de la oficina, pero creo que sí, creo que los proyectos emblemáticos pues han sido este tipo de proyectos de pabellones, de estructuras efímeras, de concursos, ¿no? Uh-huh. High profile, ¿no? Hablemos de un MoMA PS1, ¿no? O lo del, ¿dónde fue? ¿El MCA? Sí, el MCA. Ese estuvo bien padre porque yo estaba en Chicago, creo que fue el año que hice el maratón y en mi día de museos y llego y veo y digo, esto parece a lo que están haciendo Pedro y Juana con su CNC, cortando plástico y en la San Miguel. Veo la ficha y sí, serán ustedes, ¿no? En esta gran instalación muy padre. Pero bueno, como que quiero entender un poco como esa manera también de plantear su oficina, ¿no? Creo que hay oficinas que están muy inclinadas a cierto tipo de proyectos o obras o de prácticas, ¿no? Y aquí, viniendo de SciArc, experiencia con Jorge Pardo, esta aproximación al arte que platicábamos, pues estos pabellones también han sido como este tipo de ejercicios de performativos, ¿no? De generar un escenario para que ocurran otras cosas, de intervenir espacios. O sea, ¿qué es lo que ustedes encuentran en ese tipo de ejercicios que los ha llevado a continuamente trabajar? ¿O no? Ahorita están trabajando en un pabellón muy importante, que ya hablaremos más de ese. Sí. Pero como que ese tema del pabellón, el concurso, el museo, ¿qué es para ustedes o por qué lo han seguido abordando a través de los años? La arquitectura es lenta. No puedes producir tantos. Bueno, hay gente que sí, ya entonces crece un despacho gigante y tienes que tener muchísima gente. Y ese no era como que nuestra ambición, ¿no? Nunca. Sí nos gusta trabajar en arquitectura, nos disfrutamos mucho el construir espacios, pero lo que nos permiten este tipo de proyectos es justo lo que dijo Meki, ¿no? Tener como que una reflexión un poco más directa con el objeto. Son más rápidos, podemos jugar más, tenemos la capacidad de que nos lleva a lugares como museos que nos interesa estar, si queremos seguir teniendo esa conexión con el arte. Y bueno, son muy divertidos también, ¿no? Y es como, hay una agilidad en este tipo de proyectos que no se pueden tener en la arquitectura. Son ventanas cortas, ¿no? Para ejecutar. Sí, claro. Son ventanas cortas, son rápidos, te exigen mucho. No sé por qué acabamos haciendo eso. Que lo estoy pensando. Pero yo creo que justo no era escoger ese camino, simplemente, ¿no? Es como, pues, una cosa lleva a la otra. Empiezas con algo, ¿no? Porque pues, lo que haces, el concurso es algo que te permite, si lo ganas, hacer proyecto. Si no lo ganas, te permite, ¿no? Intelectualmente tener un ejercicio sobre cierto proyecto que, ¿no? y que lo vea gente que realmente lo va a valorar, aunque muchas veces en un concurso de ese tipo, pues no quedaste, pero
X, Y, Z personas viendo tu trabajo y eso ya es... Y te llevó a otros lugares. Sí, Pero, a nosotros eso es lo que nos hizo Archivo. ¿No? Nos puso en un lugar que nos dio visibilidad y de ahí empezaron a surgir más proyectos. De ahí... Sí, son chiquitos, luego, no sé, es como simplemente, yo creo que es un momento en donde dices sí a todo lo que llega. Claro. Porque pues, Todo está padre, todo ¿no? está padre, todo es nuevo, todo es de alguna manera que es hacer pues sí, es como Claro. así sucedió, así se dio. A mí me interesa mucho platicar del MoMA PS1. O sea, creo que yo he pasado veranos en Nueva York y las fiestas en el PS1, el viaje a Queens, el espacio, ¿no? La iteración de la intervención del patio, pues es algo que ya tiene una trayectoria, ya tiene una trascendencia, ya hay una lista de nombres interesantes que han pasado por ahí. Y pues justo cuando vi que ustedes ganaron ya hace varios años, pues fue como chingón, ¿no? Alguien de México, alguien que conozco. Bueno, los primeros en ganar mexicanos fueron Escobedo Solís. Sí. Ese ni lo ubico, fíjate, ¿qué año fue? ¿Dos antes? ¿Dos antes? ¿Tres? No sé si por dos ahí. o tres antes que nosotros, pero sí, ellos fueron los primeros en ganar. Que de hecho nos ayudaron mucho porque nos pasaron a alguien con quien nos podía dar el sello, ¿no? De construcción. Era Los tips sí, and nos tricks. ayudaron, estuvo increíble. Pues, sí, Y también, pues, de nuevo, ¿no? O sea, como un despacho joven en México, estar haciendo el pabellón del PS1 y trabajar con el MoMA, que pues ha de tener los estándares, los estándares más altos de todo, ¿no? Nada más el paperwork, me imagino que debe haber sido una locura. Es una Pero locura. ¿cómo fue eso para ustedes? ¿No? O sea, ese punto de primero, ¿fue un concurso por invitación? Sí. ¿O es una convocatoria abierta? No, es por invitación. Primero recibir ese reto, ¿cómo fue? ¿De dónde vino? Y pues, ¿de dónde le llevaron de ahí? Pues también fue Archivo, ¿no? Fue José Esparza, que ahorita es el director de Storefront Claro. en Nueva York, Storefront for Art and Architecture en Nueva York. Que también cuando llegamos a México, él venía llegando de Mexicali, bueno, no de Mexicali, de estudiar y empezó En Domus. con Domus. Sí, claro, llegó con Domus con lo de Archivo y ahí nos conocimos y bueno, nos hicimos grandes amigos y como él también nos presentó a Sarah Herda, la de Chicago, entonces ahí fue cuando fuimos a la Bienal de Chicago y después él se fue a Nueva York y llegó directo a Storefront. No, él estaba en Chicago en ese momento. Ah, él estaba en Chicago, claro, en el MCA. Y estuvo muy chistoso porque como que nos fuimos siguiendo sin querer, porque al MCA no nos invitó él, nos invitó la chava que era de educación porque estábamos en el Commons, pero él estaba ahí, entonces estuvo muy divertido, obviamente también como que trabajarlo con él. Y Pero de es pronto, una llamada que le llega a Ana Paula, yo estaba en el taller, lo pone en altavoz, en speaker, y ahí dice, pues los voy a postular para meter su portafolio al concurso, porque el PS1, el MoMA PS1, el Young Architect Program en ese momento, pedía a 3 pasos. los profesionales de la arquitectura que estaban en posiciones a postular a 100 portafolios. 100 portafolios. Entonces, hicimos un portafolio. 100 en total, entre los 3, 4 personas que eran las que iban a... Sí, pero lo que voy es de que quedaron seleccionados de un pool de 100. ¿No? Sí. Quedas seleccionado de un pool de 100, ¿no? Es que yo digo que es porque hicimos este portafolio que tenía un, era 3D. Te estás adelantando. Perdón. Llega el speaker, llega la llamada. Es que eso fue lo que ganamos. Llega la llamada, entonces nos postula y pues teníamos, no sé, 2 semanas o algo así para hacer un portafolio. Creo que también era vacación, Navidad o algo complicado y Ana Paula tenía grandes ambiciones para el portafolio para hacer un pop-up. Sí, exacto. Bueno, me parecía bellísimo, así de la arquitectura dentro de un libro. ¿Por qué no podemos hacer un pop-up? Y yo, no tiene que ser tan difícil. Luego descubrí que sí es. Pero lo logramos, por lo menos con un proyecto, no todos, pero quedó muy lindo. Sí. Creo que justo ese portafolio es de los que más hemos trabajado porque también había una animación, ¿no? Que le movía ese zip y teníamos era cuando habíamos hecho Helmut,
en el Jumex, esta mesa que como que se abre y se cierra, entonces como que caminaba, entonces eso también lo teníamos, pues no había GIFs, tenía que ser físico y lo tenías que mandar, eso estuvo duro. Sí. Pero eso está bien padre, porque creo que es un gran, gran momento de aprendizaje de going the extra mile. Sí, claro, sí. El resultado que te puede dar, ¿no? Bueno, ¿Cómo dices, sorprendes también, cómo llegas y sorprendes al MoMA? Sí, ¿no? cómo sorprendes a todos. Van a tener 25 portafolios. ¿Cómo te diferencias entre unos y otros? Y por eso... Pop-up. Era diferente. Igual no estaba perfecto, pero era diferente. Claro. Y tenía... creo que eso describe mucho de la forma en la que trabajamos. Como que buscamos esos lugares donde hay una oportunidad para hacer algo distinto. Y la propuesta, o sea, quedan seleccionados... Sí, seleccionan 5. Seleccionan 5 y ahí ya es el concurso. Ahí es el concurso y tienes que hacer una maqueta, ¿1 a qué era? 50 o algo así. Bueno, es en escala gringa, entonces sí. monstruo de grande. Y teníamos la ventaja que justo antes nos habían invitado el semestre anterior a dar clases en Cooper Union. Sí. Fantástica universidad, con una... Toda la historia de Cooper Union, de los alumnos y que no cuesta, o sea, como el fondo que hay y la vocación de la escuela es increíble. Es increíble, tienen una... Hoy desafortunadmente... Ya sufrió, porque desviaron ahí un poco el endowment para construir el edificio horrible de ingeniería al lado. Perdieron mucho dinero. Entonces están en camino volviendo Cooper Union gratis otra vez, que hoy cuesta el 50%, entonces todavía... Pero creo que también habla muy bien de Cooper Union y estamos yendo nosotros. Sí, vamos a regresar, por favor, porque si no vamos a decir, creo que habla muy bien de Cooper Union, que los mismos exalumnos, que ahora son los que tienen grandes trayectorias, muchos de ellos regresan mucho a la universidad cuando les costó gratis. Sí. O sea, creo que eso habla muy bien de la escuela. Sí. Pero bueno, entonces tenían la posibilidad de usar... Entonces, pues con los estudiantes, con alumnos nuestros estudiantes. Nuestros nos ayudaron a hacer una maqueta preciosa. De barro. Que ellos la hornearon ahí en su hornito que tiene la universidad. Si no, no habíamos podido. No, ese, otra vez, el modelo. Y mira que no hacemos muchos modelos, pero, o sea... Nunca. La maqueta, yo también creo que fue lo que nos dio el premio porque era una belleza. Tenía mucha materialidad. Mostraba como la corona arriba, que es parte de nuestro proyecto de madera. Y ¿cuál era el concepto de ese pabellón? ¿Qué era lo que querían lograr? Porque creo que también la aproximación a ese pabellón es muy particular. Los pabellones de verano son muy particulares porque también tienen que tener provocar cierta efervescencia o cierto dinamismo de un verano, ¿no? O sea, sí, es una fiesta, es como que vas a hacer el background, vas a estar ahí, cómo interactúas, como que pensamos mucho en eso, tienes que tener sombra, tienes que tener agua. Es un calor espantoso el de Nueva York en verano. No hay mucho que podamos hacer tampoco, aunque le pusieras sombra. Y ese patio justo, todo gris de concreto, nos reíamos que era como que un prison yard. Un prison yard, porque es gris, es piedra, es concreto y ya. Y pues estábamos buscando también cómo unir estos patios, ¿no? Porque es como raro. Cuando entras del lado derecho está este patio que como que no tiene nada, entonces como que ahí ponen obviamente los bares y así cuando es la fiesta, pero queríamos algo que le diera unidad y por eso como que nos subimos y dijimos, bueno, entonces círculo lo logra. El tema, cómo se construye esta extensión, era una escuela anteriormente, ¿no? Con muros, no sé, de... Public School No. 1, por eso es PS1. Sí, 4 metros 50 de altura, algo así, que es un poco baraganesco casi en el momento cuando estás dentro del patio y tienes el horizonte, el cielo y dentro de esto, ¿no? La oportunidad de exhibir escultura, lo que sea. 20 años después, o más, porque eso se hace en los 90s, ¿no? Sí. Llegamos y la urbanización de Queens ya había crecido, se comió este momento de este patio. Entonces, exhibir era ultra difícil porque cada cosa que ponías estaba impuesta en contra de las torres que habían construido alrededor. Entonces, nuestra respuesta a esto de alguna manera fue pues
quitar la vista. Pues crear nuestro propio horizonte. Y usamos una tipología que es el ciclorama para hacer esto, ¿no? Y que justo fue como el primer edificio o la primera forma de enseñar un mundo como virtual, ¿no? Porque tú entrabas a este edificio que tenía pintado todo alrededor, pues no sé, el campo, otro lugar, y ahí lo ibas a experimentar. Entonces nos parecía muy bonito también tomar esa tipología arquitectónica que te transportaba a otros lugares y nosotros lograr como que borrar a Brooklyn para transportar a la gente que entrara a otro lugar. ¿Y ustedes creen que ese fue como su big break o cuál creen que ha sido como ese proyecto que los catapultó? ¿Qué no te sabemos hace a dónde nos catapultó? Que ahorita están haciendo el pabellón de Venecia. O sea. Tiene mucha visibilidad en ese momento, obviamente, porque era uno de los 2 pabellones internacionales más potentes, ¿no? Sí, Serpentine y MoMA PS1. Luego tenías el ECO en México, que copiaba un poco esto, y el intento en archivo, ¿no? Replicarlo para los arquitectos tener una plataforma de poder experimentar. Lo que nos dio el PS1 fue empezar a dar clases en Estados Unidos. Definitivamente eso fue lo que nos llevó a Columbia, luego nos llevó a Cornell, y bueno, ya habíamos estado en Cooper, pero es un poco como que te conecta con el mundo de Nueva York, que está muy lindo poder conocerlo, pero no sé si necesariamente te catapulta hacia el mundo de la arquitectura, porque ahí hay como una línea delgada de si eres bueno haciendo instalaciones, eres bueno haciendo edificios. Exacto. Y a nosotros nos ha costado mucho trabajo como que comunicar que sí también podemos hacer edificios, porque también hacemos casas, ¿no? Por eso no hemos hablado mucho de eso, pero... Y es un poco el punto que quería seguir, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido un proyecto que no tenga que ver con ese tipo de aproximación de pabellón, un proyecto permanente, que podamos usar como ejemplo para cómo ustedes abordan la arquitectura cuando se trata de un edificio, por ejemplo? Podemos hablar de Turín 42, que es un edificio de 4 pisos, 5 departamentos, que igual que nos tardamos muchos años en concluir porque... Bueno, es una casa vieja, porfiriana, entonces tuvimos que lidiar con el INVAL y pues, eso es todo, para eso es toda una maestría también, ¿no? Es toda una maestría y no, es un doctorado. Está cañón. O sea, realmente sí fue. Pero pues nuestra forma de atacarlo fue lo queremos hacer nosotros, ¿no? Entonces buscamos inversionistas, lo desarrollamos e hicimos todo. Como que ahí fue mucho control, porque también lo que queríamos era poder tener total libertad creativa, ¿no? No teníamos un cliente, teníamos a alguien que también le presentábamos como junto con los números, ¿no? Pero el chiste es, si te puedes quedar en este rango de precio, haz lo que quieras. Y ahí lo que puedes ver es también mucha experimentación material. Tenemos unos baños de Talavera de muchos colores. Hicimos una fachada de piedra volcánica pegada y que parece como un poquito velvet, como que hay mucha textura y logramos meterla. ¿Y si lograron quedarse en el presupuesto? Sí. Eso creo que es también como de súper celebrarse, ¿no? Porque creo que también, pues, como arquitectos que trabajan tal vez en un proyecto de 6 años como el de Jorge Pardo, que pudo haber seguido por todos los años y... Sueño magnífico, ¿no? Llegar a tener un proyecto así. Ese es el sueño de todos. Pero, o sea, ya cuando hay un presupuesto de por medio o un cliente o algo así, pues las decisiones se empiezan a hacer como, pues, con mayor escrutinio, ¿no? Claro, y es muy real. Es que es lo que pasa con la arquitectura. No permite tanto experimentación porque cuesta mucho. ¿Y les gustó desarrollar? No. Jamás lo vuelvo a hacer. O sea, también como que empezamos a respetar más a los desarrolladores. Fue de, no, pues es que sí está difícil. Yo creo que venía, ¿no? Estás en el taller, desarrollas algo, te vas a una cosa más grande, y de repente la cosa más grande ya se vuelve algo que es otra cosa. Una lógica de la profesionalización de alguna manera. Sí hay que, ¿no? Cuestionar por qué esta parte de la profesionalización del desarrollo opera bajo cierto régimen. Hacerlo nosotros aprendimos 1 tonelada, pero pues,
no somos desarrolladores. Definitivamente lo que hicimos al final del día era no desarrollar un proyecto en el sentido clásico de que hay un desarrollador que consigue el financiamiento y construye un edificio y luego lo vende y ¿no? asume el riesgo hacia ganar o perder. Pero realmente hacerlo un poco como un proyecto de autoconstrucción, pero en edificio. Que también creo que se convierte en un show me what you got cuando no hay nadie por medio, ¿no? Y eso también es un gran reto para cualquier creativo. O sea, ahora sí que no tienes un cliente, que no tienes un concurso y que puedes hacer lo que tú quieras. Eso para mí es mucho más aterrador a veces. No, tú tienes restricción. Bueno, las restricciones vienen como con el presupuesto y demás, pero lo que fue muy bonito sí es justo que como era chiquito, los inversionistas se quedaron con el edificio, entonces todos nos conocemos. Entonces se formó sin querer, como dice Meki, una especie de comunidad ya que vive en el edificio, que también digo ahora. ¿Y ustedes viven en ese edificio? Sí. Espero que no haya muchas quejas de los vecinos. Bueno, vivir en tu arquitectura es un espejo muy constante. Te estás viendo ahí todo el tiempo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ¿Cómo vivir? aprendes si no? ¿No? Es como También la situación en México es muy adversa para cualquier industria creativa y tienes que terminarte convirtiendo en empresario y emprendedor y desarrollador. No se paga el diseño. Y, o sea, creo que es algo de lo que sufrimos todos aquí, ¿no? No, obviamente, ¿no? Como que tienes que buscar el extra que te da, como si el diseño no fuera lo suficientemente difícil de hacer. Pero no, ha sido increíble vivir ahí, pues ves todos los errores, obviamente, y te hace pensar en cómo lo puedes hacer mejor. Y ahora platiquemos, ahora sí, por favor, platíquenos, porque tengo mucha curiosidad y sé que este tiempo aquí sentados conmigo les está costando sudor y sangre porque están en medio de... No, porque ayer entregamos el catálogo ya a imprenta. Muy bien, pues ya. Entonces era una cosa el sábado cuando los busqué, que seguían como con el pendiente. Sí, exacto. Entonces están trabajando en el pabellón para la Bienal de Venecia, pero lo están trabajando de una manera diferente inclusive para ustedes, ¿no? Donde en lugar de abordarlo como Pedro y Juana, hay un colectivo de por medio y un colectivo que tiene también como una vocación, una visión pues muy bien definida, ¿no? Si quieren expandir sobre primero cómo llegaron al pabellón de, o sea, a la encomienda. Ajá. Y segundo, por qué la abordaron de una manera tan diferente. Pues estamos felices de estar en el colectivo Chenampa Veneta, que ahora le decimos así, y estarlo haciendo con las diferentes oficinas que las quiero mencionar, y si se me va a ir gente. No, estamos trabajando con Ignacio Urquiza, ¿no? Ignacio Urquiza Arquitectos, con Locus, con María Marín, que es diseñadora gráfica, con Luz Osoviaga y Natalia, una compañera que trabajan en la parte como más de agroforestal, ahorita están muy metidos en ese tema, y Lucio trabaja en Xochimilco ya desde hace 15 años. Entonces, pues fue un equipo que se formó por también la precariedad de los tiempos con las que se tenía que hacer una propuesta, ¿no? Lo sacaron en diciembre y teníamos 2 semanas para entregar una propuesta cuando leímos el manifiesto de Carlos Ratti, que es el curador de la Bienal, que hablaba mucho de la sustentabilidad, del zero waste, de la circulación, del diseño circular, de cómo podemos, se llama Intelligence, Natura y no me acuerdo del nombre completo, pero decidimos que no lo podíamos hacer, y colectivo, claro, ese es el tercer título. Decidimos que no lo podíamos hacer solos, y entre llamadas con los colegas, como que se decidió que pues teníamos que hacerlo en conjunto, y fue muy orgánico también, y dijimos, bueno, nos contamos en una oficina, sacamos una idea, 2 semanas, pum, metimos el proyecto. Pero sí, ese colectivo sí tiene una visión o una aproximación de lo que entendí de la madera y del uso de la madera en las construcciones, ¿o? De ahí salió como el... Tenemos 2 colectivos. Bueno, pues es que avísenme, ¿no? Hay uno que se llama la Liga de la Madera, okay, que está enfocado a promover la construcción en madera en México, que salió un poco durante la pandemia. Podemos regresar a él después. Entonces, al momento cuando salió la convocatoria de Venecia,
Ana Paula dijo, está perfecto para la Liga de la Madera. Le habla a un compañero de la Liga de la Madera y dice, hagamos esto conjunto porque en 2 semanas solos nadie puede. Y nada más tenían 2 semanas para hacer el proyecto. sí. El pitch. Esa era la competencia. Pero es lo mismo, o sea, ¿hubo una invitación? ¿O No, esta es Esto completamente era abierto. No sé cuántas concurso abierto. recibieron, no sabemos cuántas recibieron. ¿Quién ¿no? es el que hace ese proceso? El INVAL. El INVAL. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Lo tenían bastante bien armado, nada más el tiempo no era nada a favor de. Claro. Aquí las cosas para mañana. Entonces, Sí. él dijo que pues ya le había hablado Nacho y entonces y que ya había un equipo Ya se están que manifestando. que lo hiciéramos todos juntos. Entonces, Y ya con, o sea, este colectivo que tiene como este tema de la madera, se inserta muy bien en este tema de la Bienal también, ¿no? Porque pues, hay muchos como conceptos en común. Muchos, digo, es que la cosa de la Liga de la Madera es que estamos intentando entender el bosque mexicano, ¿no? Queremos hacer un retrato del bosque mexicano, como que saber cómo se trabaja un bosque, cómo se maneja, cuáles son los beneficios del manejo, qué es lo natural, qué no es lo natural. Como que nos hemos cuestionado mucho hasta dónde llega también, ¿no?, el diseño y los mismos árboles, cómo se comunican. Y es como que este entendimiento de que la naturaleza tiene una forma de diseño también, ¿no? Y que la naturaleza tiene una forma en la que se comunica una especie con otra y nosotros también cómo participamos en ella. Como que este cambio de paradigma nos interesa mucho en ambos proyectos. Digo, aquí con la propuesta de Chinampa Veneta, como bien dice su nombre, es una chinampa que nos vamos a llevar a Venecia, que lo que estamos intentando decir es, en la chinampa hay un conocimiento y una tecnología ancestral que es importante voltear a ver, que tenemos que de cierta forma recuperar y ver cómo ese sistema de chinampa lo podemos llevar a otros lugares del diseño también, ¿no? Porque la chinampa necesita el ahuejote, necesita la tierra, necesita las capas orgánicas que se le van poniendo una arriba de la otra, para formar este cubo que es pura nutrición, ¿no? O sea, es como que es algo que se tuvo que estar, que se saca de los canales, se pone arriba y digo, ha sido también muy grato ir entendiendo ¿no?, ese proceso, esa forma de construcción. Y sí están trabajando con gente o sea, que sí está insertado en el mundo de las chinampas hoy en día o de los procesos, ¿no? O sea, últimamente con Arca Tierra y todos estos proyectos que han utilizado estas tecnologías ancestrales, milenarias, para volver a sembrar y proveer a los chefs que sí tienen el interés de pues, regresar a estas prácticas que son más saludables, orgánicas, lo que sea, y también le benefician a la tierra, ¿no? Entonces, 100%. Me llama mucho la atención que ahora también en la arquitectura se está regresando a estas técnicas ancestrales y también en la arquitectura se están viendo los beneficios de estos procesos. 100%. Y sí, claro, estamos con Lucio Sobiaga, que es una persona de Arca Tierra, bueno, que empezó Arca Tierra, uno de los cofundadores o fundador, y lleva 15 años en Xochimilco. Pero no solo él, también estamos hablando con Pedro Méndez, que es un chinampero de familia, ¿no?, que nos dio amablemente su tiempo y nos ha platicado acerca de las chinampas. Hemos hablado con la maestra Rojas Raviola, que también nos dio una exposición para que nosotros pudiéramos entender lo que significaban las chinampas. Estamos leyendo a Zambrano, que se los recomiendo muchísimo, su libro de Xochimilco, ¿no?, que habla de esta explosión también de las orillas y cómo la orilla significa tanto para producir vida con el agua de Xochimilco, ¿no? Eso me encanta para ponerlo en los show notes de los libros. Y ¿qué tan en este tipo de proyectos, que yo lo he visto mucho, donde pones algo que es tan parte de, o sea, tú en cualquier parte de México dices chinampa y perfectamente saben de qué se trata y de la... ¿Sí crees que en la República o crees que es más de la Ciudad de México? No, yo creo que en toda la República, pero lo ves en los libros de historia de la SEP. Sí. Así de fácil. O sea, claro, todos van a saber lo que es. Quiero buscar ese dibujo de la SEP que existe en algún lado. Yo tengo mucha curiosidad por ver los nuevos libros de la SEP. Pero bueno,
el punto es ese, ¿no? Como que sabes que este proyecto se va a presentar en Venecia, sabes si tiene esta conexión tan fuerte, ¿cómo entra dentro del proyecto la experiencia de la gente que va a venir y no tiene ni idea que es una chinampa, ¿no? ¿Cómo se comunica o se deja para que se descubra o cómo entra eso en su proyecto, en su desarrollo de la propuesta? Pues bueno, primero creo que es súper importante también hablar de esta narrativa que estamos creando en analogía a Venecia, ¿no? Porque también hicimos este brinco de decir la Gran Tenochtitlán, Venecia, bueno, que también como que una vez que lo dices es como muy obvio y claro que cuando vino Cortés le dijeron esta es la Venecia del Nuevo Mundo, como le llamaban ellos en ese momento, que no era nuevo, aquí estaba y llevaba muchos años. Pero lo que nos interesa de esas dos posturas o de esos dos análogos es también la parte hídrica, ¿no? Estamos hablando de dos ciudades que estaban manejando se construyeron en agua, ¿no? Bueno, Xochimilco también y Tenochtitlán en diferentes momentos, ¿no? Xochimilco era el que proveía la comida a Tenochtitlán. Era el agua limpia. Bueno, es que estaba llena de manantiales. Uh-huh. Y Venecia también, surgió en el agua. Tenemos imágenes de cómo se construyó. Entonces, estamos creando estos análogos. No quiero explicar de más, pero es como muy fascinante ver cómo las historias sí se entrelazan, ¿no? Claro. Ambos lugares se volvieron patrimonio de la humanidad en 1987 o en 1987, ¿no? Entonces, el mismo año. El mismito año. Y es como que, ¿qué está pasando en el mundo que voltea a ver estos lugares? Sí. ¿No? Eso nos interesa mucho cómo el mundo construido de Venecia como que también necesita comida, ¿no? Y se produce en el Veneto, por eso se llama Chinampa Veneta. Claro. Y el Veneto, son todos estos ríos que está como que también alrededor de la laguna de Venecia y es los que están más nutridos. Y como que ese lugar cuando ya llega a los marshes, que le llaman, ¿no? Cuando se está pegando más a la laguna, es donde viene la producción. Entonces como que estamos creando un poco un diálogo también de las vulnerabilidades de Venecia y México. Que justo lo que te iba a decir, turismo, ¿no? basura, ambas necesitan tecnologías para protegerlas, ¿no? Y hoy por hoy ambas están sufriendo por lo que las define, ¿no? Por esa manera de estar construidas arriba de agua. Claro. Lo mismo que las hace tan bellas es lo que las Exacto. está atacando. Digo, de diferentes formas, ¿no? A Xochimilco lo que pasó es que con Porfirio Díaz, en la época como de progreso mexicano, decidieron entubar toda el agua de los manantiales que llegan directo a la Condesa, mientras pues ya no se puede alimentar. Entonces no es que se esté secando, simplemente es que le cortaron la entrada del agua y ahorita entonces necesita el agua tratada del Cerro de la Estrella, ¿no? El agua de tratamiento es la que alimenta hoy en día Xochimilco. Sin ella no habría agua, ¿no? Entonces es como muy paradójica toda esta situación. Y también en Venecia que están haciendo no sé si tú quieres platicar un poquito de eso. Me dejé ir. Bueno, ahí tienes el Mossedam, que hoy en día pues, es una infraestructura que muy italiana, querían dejarla bonita, un dique que simplemente se puede levantar y bajar, otra vez desaparecer de la vista en momentos de aguas altas, pero el tema es que se inventó en los 50, 60, se logró construir y terminar el año pasado y tiene aproximadamente una duración de una generación, 30 años, hasta que ya no va a servir. Entonces, pues toda esta conversación, ¿no? Que preservamos la laguna o la isla, a dónde va la economía del turismo en un futuro, y ahí entra un poco la chinampa, porque la chinampa en nuestro proyecto realmente existe la punta de la Dogana, que es como la punta en el Canal Grande al sur de la isla. Y ahí había en la primera Bienal de Arquitectura el Teatro de Aldo Rossi, que era un teatro flotante, es dentro de las imágenes, del imaginario, una belleza que de alguna manera, ¿no? Súper icónica. Crea esta tensión entre la parte de un teatro performático medieval y la ciudad construida, y lo que consideramos monumento. Entonces, 45 años después, nosotros estamos diciendo, teatro se vuelve chinampa,
¿no? Monumento construido veneciana se enfrenta con la naturaleza que está en el alrededor y tiene que entrar a una conversación porque esta expulsión de la naturaleza, ¿no? de nuestro entorno construido simplemente no es sustentable a largo plazo y estamos entonces de alguna manera intentando pues levantar el imaginario. No hay una solución dentro de eso, ¿no? Claro. No hay una solución de diseño, simplemente estamos presentando algo que para nosotros tiene un gran valor. No somos especialistas en las chinampas, venimos de la arquitectura y realmente estamos haciendo esta liga de véanlo, ¿no? Entiéndanlo, es poner un foco a las chinampas, un foco a Venecia y de alguna manera desfasar la conversación de las dos un poco para ver cómo podemos abordar los problemas que enfrentan. Y creo que es muy bello al final como todas esas similitudes, tanto de lo bueno como de lo malo. Yo creo que va a conectar muy bien en Venecia y va a ser un gran éxito. Eso se presenta o se presentó, no sé si esto va a salir antes o después, pero estamos hablando de... Bueno, se inaugura el 7 de mayo, digo el 8 de mayo. Es la inauguración, el preview y luego el 10 de mayo se abre al público. Y esperamos estar ahí flotando con la chinampa. ¿Y se queda hasta cuánto tiempo? 6 meses. Y o sea, se va a exhibir una chinampa flotando. O sea, no es una chinampa suspendida en una sala, ¿no? O sea, lo van a ver, lo están viendo, lo van a experimentar, bien. Pero sí va a haber, le decimos que son 2 actos, ¿no? Hay un acto al interior del Arsenale, que es un pabellón donde se presenta una chinampa, donde vamos a tener un video que te narra estas analogías, porque hay mucho diálogo y lo que queremos también es promover este diálogo entre México e Italia, por eso se llama Chinampa Veneta, porque va a haber milpa, o sea, nuestra chinampa es productiva, ¿no? No hay chinampa sin producción de alimento, claro. Eso es como que uno de sus... Eso es trajinera. Eso es trajinera. Y las chinampas no flotan, me regañaría mucho la maestra si diría, nunca flotaron. Bueno, hay teorías, hay mucha discusión al respecto, pero también estamos platicando y hablando buscando más bien tecnologías de agroforestales, que es la vite maritata, que es italiana, que también es ancestral, que es como un vite se agarra de un árbol para crecer. Entonces, nuestra chinampa va a tener esas dos, otra vez como que uniendo 2 culturas, uniendo 2 países, poniéndolos en diálogo, que creo que es muy bonito y es lo que estamos buscando, ¿no? Y también levantando la pregunta de cómo... Bueno, haciéndonos a todos la pregunta de en un mundo donde de la arquitectura del mundo construido, cómo podemos empezar a trabajar con la naturaleza y no a sopesar, ¿no? Porque ha sido muy constante el mandarlo a otro lado, concreto por todas partes y queremos... Sí, lo hemos mencionado mucho en esta plática, ¿no? Sí. Como ese tema de la vulnerabilidad y cómo se está replanteando también hoy en día, ¿no? Claro. Sí, es un cambio de paradigma muy importante y eso es lo que queremos como que decirle al mundo que es necesario hacer, ¿no? Y que también es necesario hacerlo en colectivo, hacerlo en conjunto, porque solos no podemos enfrentar a este mundo que se nos está viniendo encima con una rapidez y una voracidad y pues no, tenemos que hacer, si queremos un cambio lo tenemos que hacer colectivamente. Claro. Y si quieres hacer un pabellón de Venecia en 2 semanas, pues tienes definitivamente tienes que hacerlo, ¿no? Y hay muchos beneficios en el colectivo. Creo que ha sido una gran plática, he disfrutado mucho estar aquí sentado con ustedes. Les digo que en mis memorias de arrancar mi carrera, pues siempre fue cruzarnos y toparnos ahí en Tagle y bueno, para empezar a cerrar, siempre hago 3 preguntas rápidas. La primera es, ¿tienen algún consejo? O sea, viendo todo este aprendizaje, todo este recorrido, ¿tienen algún consejo que quieran compartir con nuestra audiencia? ¿Qué le dirían a aquellos que están arrancando su despacho? Nunca te dejes de cuestionar lo que estás haciendo. Siempre busca, cuestiónate, reflexiona, busca la manera de hacerlo diferente. Perfecto, me encanta. ¿Algún objeto favorito o edificio favorito? Ustedes que son arquitectos también se vale. También se vale, te les doy chance. Te voy a dejar a ti. ¿Ah, sí? Ay, tu edificio favorito en algún momento era el socialista o comunista de Francia, que a mí me parece muy hermoso. ¿El de Mayer? No.
Ay, Meki, ¿cómo? No, sí, es de Niemeyer. Es de Niemeyer, sí, el de Niemeyer. La sede del Partido Comunista. Especialmente ahorita que París. está todo ya como que abandonado y la naturaleza los está... No, se lo está comiendo un poquito, ¿no? O esa fue una imagen que yo me hice en mi cabeza. Eso debe ser una pasarela o algo que metieron en plan. Es que luego ya nada más lo usan para... Sí, estamos hablando del verde, la cúpula. Sí. Perdón, es que eso me acordé de tus momentos de estudiante, pero a lo mejor tienes otro objeto. Sí, preferido. seguro, pero estoy bloqueado ahorita. La chinampa. La chinampa, claro. 100%. Muy bien. Y finalmente, ¿alguna recomendación? ¿Algo que estén leyendo, viendo últimamente? Y ahorita apunté un par de libros, pero ¿hay algo más que estén leyendo, escuchando, Sí, viendo? Gaia de James Lovelock. Me encanta. Y obvio voy a Federici, La bruja Calibán, ¿o cómo se llama? Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Tienen que leer, feminismo, muy bueno. También habla mucho de la precarización del trabajo doméstico, obviamente, pero eso también me lleva a que una de las cosas que estamos viendo mucho también con la chinampa es la precarización del trabajo del campesino, ¿no? Claro. Como que ¿cómo puede ser que vivamos hoy en día y paguemos tan poco, que sea tan desvalorizado un trabajo que es tan fundamental para nuestra vida y eso, o sea, es nuestro alimento. Y lo hemos dejado atrás, hay un abandono completo. Y está sucediendo en Xochimilco, desafortunadamente también, porque es más redituable poner una cancha de fútbol que plantar, porque es difícil. Y no todos los restaurantes son los máximos del mundo que pueden tener que ese pueden tipo pagar de ese valor, ¿no? Son proyectos muy valiosos, pero son proyectos muy valiosos de nicho que pues ojalá y desarrollen, o creo que el tema al final es sí desarrollar buenas prácticas que puedan permear en algo mucho de mayor impacto que los restaurantes de lujo de la Roma. Claro, pero eso es ¿a qué le damos valor? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Ese es otro buen libro de Matsukato, un economista, que se llama The Value of Everything. The Value of Everything. Sí, porque justo, ¿no? Está siempre un poco esta dicotomía de la producción, así empezó, orgánica, ¿no? Bien hecha, que tiene un mayor costo y versus la agroindustria brutal del monocultivo y no debería que ser una conversación sobre costos. Es de alguna manera el valor a futuro que tienen esas cosas que realmente pues, deberían que entrar a la conversación del mercado. Y es una cadena, ¿no? O sea, los países que más le echan ganas a la calidad de sus alimentos son los países que tienen menos problemas de obesidad, ¿no? O sea, al final todo está conectado cuando las cosas se hacen bien y hay una oferta de valor para toda la población y no nada más. Bueno, yo creo que no en Italia mucha gente todavía tiene sus huertos, hasta en Alemania y el antiguo este de la Unión Soviética, ¿no? En esta parte de Alemania, la cultura de alguna manera tener una relación con la tierra y crecer tus propias verduras al lado de un trabajo que tenía un valor de not pleasure, pero no, es como el placer. Pues el tema de la modernidad, que simplemente pues tu tiempo libre te dedicas a leisure, ¿no? Claro. Entonces es un poco, sí, el momento del tiempo. Va a estar bien interesante. Va a estar bien interesante justo como los diálogos que va a provocar esta chinampa en Italia. Me va a encantar. Sí. Ojalá y nos veamos por ahí de junio, julio, que me los tope y me platiquen como cuáles fueron esas. Pues ya quédate, si vas a ir a Milán, quédate un rato más. No, este año no voy a Milán, fíjate, pero porque tengo un viaje a Londres largo, muy pegadito. Pero, pues sí, la Bienal, ¿cuánto tiempo que se queda la Bienal? Hasta 6 meses, hasta noviembre. Entonces tienes tiempo. Bueno, sí, hay tiempo para que la vean. Si vas a cruzar el charco, velo a ver. Claro. Y también qué padre. Todos vayan a ver. Todos vayan a verlo, sí. Sí, y bueno, qué padre que se pudieron sentar aquí conmigo justo días antes de esto, que estoy seguro que va a ser otro hito en su carrera. Y va a dar mucho de qué hablar en todo el mundo. Y pues siempre que hay cosas donde hay mexicanos representando, pues qué padre que sean mexicanos que tengan este tipo de propuestas. Así que felicidades
Y de nuevo, gracias por sentarse aquí conmigo en Designaholic. Disfruté mucho aprender de las cosas que no se ven en Instagram y que no se platican tanto. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tenernos y a la audiencia por escucharnos. Espero que haya sido divertido un poco escucharnos. Estoy seguro que sí, y estoy seguro que va a haber muchos comentarios. Los invitamos a todos a que comenten en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Ya conocían el trabajo de Pedro y Juana, han estado en alguno de los espacios diseñados por ellos, conocen estos proyectos que hemos platicado. Tal vez igual hasta hay mucha gente que tiene alguna de las macetas de archivo, que les digo que yo, las mías ya han sobrevivido 3 mudanzas. Así que, pues de nuevo, gracias. Estén muy pendientes de lo que pasa ahorita en la Bienal de Venecia. Gracias a Nada Soundroom por prestarnos el espacio. Recuerden seguirlos en nada.soundroom. Gracias a Jorge y a todo el equipo de Sodi y a las chicas de Designaholic, a Cristina, Crispy y Manola que hacen todo esto posible. Nos vemos en la que sigue. Hasta la próxima. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos? Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.